Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Paso de Cebra, el programa para entender lo que pasa en la calle. Estoy aquí frente al Ministerio de Educación, donde hace más o menos un mes se preparan las dos primeras reformas al sistema de educación chileno: el fin a la selección y el fin al copago. Pero, ¿todos entienden lo mismo por selección? ¿Qué es el copago? ¿Serán estas dos las reformas necesarias para empezar a cambiar la educación chilena? Todo esto y mucho más te lo contamos en este capítulo de Paso de Cebra. Chile es el segundo país con mayor segregación escolar del mundo. Cuando un padre o una madre quiere matricular a sus hijos en el colegio, tiene tres opciones: uno privado, uno particular subvencionado o uno municipal. Los colegios privados tienen buena infraestructura y profesores, pero normalmente quedan en zonas de la capital de difícil acceso. Además, cobran mensualidades muy altas. La gran mayoría de los padres en Chile no puede pagarlos y los descartan como opción. Sin embargo, si un padre que no tiene los recursos quiere hacer un esfuerzo e intentar que su hijo entre a uno, normalmente se topa con formas de selección que nada tienen que ver con las capacidades del niño. Le pueden exigir haber sido recomendado por otros padres de ese colegio o, directamente, negarle la entrada por los motivos que ellos estimen convenientes. Los colegios privados representan el 7% de la matrícula en Chile. Los padres que no pertenecen a ese 7% deben matricular a sus hijos en colegios municipales o particulares subvencionados. A estos alumnos el Estado les pone un voucher, dinero que va directamente al establecimiento que reciba a este niño para así financiar su educación. Además del voucher, los colegios reciben otro tipo de financiamiento. Los municipales obtienen dinero de su respectivo municipio. Así, las comunas más ricas pueden invertir mucho dinero en sus colegios, mientras que las más pobres solo invierten lo que les alcanza. Esto se nota en la calidad educativa. Los particulares subvencionados y algunos municipales aplican lo que se conoce como copago. El copago es un dinero adicional al que entrega el Estado, que se les cobra a los padres y que busca ser reinvertido en la educación de sus hijos. Así, cada niño accederá a recursos educativos en directa relación a la capacidad de pago de sus padres. Y para aquellos con menos recursos, esto significa muchas más horas de trabajo. Los colegios particulares subvencionados también pueden usar sus propios criterios para seleccionar a los alumnos, decidiendo quiénes entran y quiénes no. El sistema municipal, en cambio, debe garantizar vacantes a quien necesite estudiar. De esta manera, los padres que no pueden pagar una mejor educación para sus hijos terminan poniéndolo en el colegio municipal que les queda más cerca del hogar. Como el 39% de sus estudiantes viene de las familias más vulnerables del país, las mayores dificultades para aprender se concentran en esas salas, haciendo la tarea del profesor mucho más difícil. Sin embargo, los resultados en estos colegios son muy similares a los particulares subvencionados. En Chile, hay colegios para ricos y colegios para pobres. Tenemos, pues, un apartheid educativo. No estoy de acuerdo con algunas personas que dicen que en la medida que uno paga, aprecia más las cosas. Si estamos pensando así, nuestros valores no están muy claros. Yo trabajo en un colegio donde los chiquillos no pasan por un proceso de selección y se nos exigen resultados de un colegio como los emblemáticos. El pagar por un servicio como es educarse, hace que empecemos a pensar que en la medida de que yo más pago, mayores beneficios voy a tener o una mejor calidad me van a entregar. Nos contaba la realidad maravillosa de algunos países, donde no existe la selección porque los papás tienen la obligación de mandar a su hijo a colegios que queden cerca de sus casas. Entonces, de esa manera, tú tienes en el mismo colegio a hijos de médicos y a hijos de obreros. Pero eso en un país donde la sociedad no está segmentada como nosotros. Porque nosotros sabemos que si yo tengo un colegio en Estación Central, va a ir gente de Estación Central. Y no se va a juntar con gente de Las Condes, porque geográficamente estamos divididos. Bueno, un niño que paga en un colegio se siente con el derecho de exigir algunas cosas. Y yo le quito un celular a un alumno y el apoderado lo que hace es llegar y reclamarte por qué lo quitaste. En un colegio municipal que no es de excelencia, el alumno se siente
que tú le estás haciendo un favor. Y como favor, sienten que no tienen derecho. Entonces tengo que aguantar que el profesor me trate como quiera, tengo que aguantar que me hagan o no me hagan clase, porque no pago. Porque aquí todo funciona a través del dinero. Entonces mientras más pago, más exijo. Y eso hace que los alumnos de colegios municipales, en su mayoría, se conformen con lo que tienen nomás. Porque lo que tienen en esos colegios a veces es mucho más que lo que tienen en su propia familia. Nosotros tenemos salas en el colegio que se llueven. Y yo no he visto ningún apoderado que vaya a reclamar por eso. Y eso es indigno. No porque esté pagando, es indigno porque nadie debería estar estudiando así. Pero si yo le quito el celular, está el otro día a las 8 de la mañana. Entonces, las prioridades están tergiversadas. Yo quisiera que las personas que hoy día están pensando en cambiar la educación entraran a una sala de clases de verdad. Mientras eso no pase, nada va a cambiar. Nos encontramos en Santiago de Chile para preguntarle a la gente qué es lo que ellos harían si fueran ministros de Educación. Bueno, como ministro de Educación, yo creo que el copago es algo perverso, así que hay que eliminarlo totalmente, y el lucro de las escuelas totalmente, lo mismo que la selección, es algo que tiene que terminar. Yo, si fuera ministra, primero escucharía, después actuaría. Daría libertad para que la comunidad tenga un libre acceso a todos los colegios. Si yo fuera el ministro de Educación, renunciaría. Creo que las reformas son buenas, pero el ministro es malo. If I was a minister, I would not have children being selected to enter educational settings because many children don't have the same opportunities as from lower economic classes to get the education before entering the school system. Yo fui profesor, creo que es importante la subvención, eleva la calidad de la educación. Bueno, no creo en el copago, no compro mucho eso porque creo que, como te dije anteriormente, son palabras al viento, que quizás la puedan decir de una forma, pero al final llegan todo al lucro. O sea, no creo que la competencia sea algo malo, sino que la competencia sirve para fomentar las habilidades de los alumnos. La selección lo único que hace es que sacas a las mejores alumnas de comunas vulnerables donde podría potenciar ellas mismas la educación dentro de sus aulas. Ahora que los proyectos de reforma están en marcha, se hace indispensable escuchar a todos los actores involucrados. Los profesores, los estudiantes y sus familias tienen mucho que decir en esta materia. Vamos a estar atentos a este y otros temas y les vamos a estar informando de ellos en nuestro programa. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en las redes sociales. Yo me despido desde el barrio cívico de Santiago y nos vemos en un nuevo capítulo de Paso de Cebra.